Bueno, al colocar a girar una espira dentro de un flujo magnético generado por un par de electroimanes enfrentados con un polo norte y un polo sur, y llevando los bornes de esa espira a un par de anillos rozantes acompañados de su par de escobillas, y los llevamos a un osciloscopio y nos preguntamos qué tipo de señal veíamos acá. De ahí hicimos la deducción colocando la espira en diferentes posiciones, en 4 posiciones, dimos el giro completo, los 360 grados, y evaluamos cada 90 grados qué pasaba en la espira, qué FEN se inducía en la espira. Entonces hicimos la deducción y encontramos de que teníamos en la posición 1, con la espira horizontal, tenemos una inducción, una FEN de 2 veces la velocidad por la densidad por la longitud, expresada en voltios, en la posición 1. Y luego en la posición 2, cuando la espira está vertical, la FEN decrece hasta llegar a 0. Aquí donde la FEN vale 0, en ese instante se llama el eje neutro de la máquina. Y nos dimos cuenta de que cuando los conductores no están cortando líneas de fuerza, cuando no están cortando el flujo magnético, no hay FEN. Luego rotamos nuevamente la espira otros 90 grados hasta llegar nuevamente a quedar horizontal, y ahí encontramos de que la FEN tenía un valor de menos 2 veces la velocidad por densidad por longitud. Nuevamente la giramos otros 90 grados y queda vertical. Entonces aquí la FEN inducida vale 0, y la quinta posición ya sería la inicial, la número 1. Entonces, como nos damos cuenta, aquí tenemos una señal de tipo sinusoidal, que si seguimos rotando la espira, pues tendríamos aquí una línea, una sinusoide continua. Esto ocurre entonces para cuando la espira está conectada acá en los anillos rozantes. Entonces aquí ya podemos colocar la conclusión de que aquí lo que se observa en este osciloscopio sería una señal sinusoidal, no tan perfecta como la estamos dibujando acá porque tenemos solo una espira. Ahora viene otra inquietud, y es si colocamos un colector en el mismo eje de la máquina, y sabiendo que un colector es simplemente coger un anillo rozante y partirlo en dos casquetes aislados entre sí y aislados con respecto al eje, y en cada casquete, que se llama una delga, colocamos una escobilla. Así las cosas, nos queda entonces en este caso un colector formado por 2 delgas, cada una con su escobilla, y cada borne de salida sería el borne A1 y el borne A2. Este conjunto acá que tenemos de colector, el símbolo que vamos a tener entonces es este. Tenemos acá la representación, la circunferencia, donde colocaríamos internamente de que esto es un generador. Colocamos aquí la G de generador y tenemos los 2 bornes A1 y A2. También vamos a plantear la pregunta, y entonces ¿qué tipo de señal encontraríamos acá en este osciloscopio? Igualmente, si ya vamos a extender esta conexión que hicimos acá. Este primer borne lo llevamos a un anillo, podríamos quitar el par de anillos y ya dejar solamente el colector, pero vamos a dar el dibujo como está originalmente, y simplemente de este primer anillo vamos a soltar un cable y lo vamos a llevar a la delga de la izquierda. Entonces este arreglo
lo haríamos por acá, por el eje, llevaríamos este conductor pegado siempre al eje y lo vamos a conectar aquí en esta primera delga. Ahí lo soldamos. De igual forma, hacemos lo propio con la segunda línea. Y ocurre que la segunda línea, segundo borne de la espira, está soldado aquí en este anillo rozante. Entonces de aquí, de este anillo, en esta cara, soldamos el conductor y lo llevaríamos a la segunda delga. Ya tenemos aquí alimentando esta espira tanto a los anillos rozantes como a el colector. Veamos entonces qué ocurre, qué tipo de señal tenemos aquí en los bornes A1 y A2 cuando hacemos rotar la espira. Entonces, ¿qué va a pasar con el colector? El colector está logrando llevar este segmento, este semiciclo negativo, lo lleva hacia la parte de arriba, es decir, está haciendo una rectificación. Entonces el colector es un elemento de rectificación electromecánico, porque ¿cómo logra el colector hacer este tipo de señal? ¿Cómo logra rectificar? De la siguiente forma: el colector, note que esta escobilla A1, la escobilla A1, siempre va a colectar acá el positivo. Lo que ocurre acá en la escobilla A1 siempre va a ser positivo con respecto a la escobilla A2, sin importar el segmento, sea AB o el segmento CD que esté en ese momento enfrentado al polo norte. Siempre esta escobilla va a ser positiva. Eso hace entonces posible la rectificación. Ahora muy bien, ya tenemos una máquina. Este tipo de máquina se construyó, un tipo de máquina donde tenemos montado en un solo eje las dos alternativas: los anillos rozantes para colectar corriente alterna, y un colector para tomar corriente continua. Entonces aquí ya también tenemos resuelta esta inquietud de que aquí la señal de salida es una señal de corriente continua, no perfecta, pero es continua, no tiene semiciclos negativos. Muy bien, entonces ya conocemos que para una espira de esta forma, para una espira, es decir, una sola vuelta de alambre, tenemos que la Fe inducida es velocidad por densidad por longitud. Aquí nos falta colocar el 2. La Fe inducida es 2 veces la velocidad por la densidad por la longitud. Eso es para una espira. ¿Listo? Ahora, en la espira debemos reconocer entonces lo siguiente: de que en la espira tenemos estos lados de bobina, este lado de bobina y otro lado de bobina. Nos dimos cuenta que estos lados de bobina son los que aportan Fe, y que la otra parte de la bobina es la cabeza de bobina, no aporta Fe. Entonces, esto ocurre en un generador de corriente continua e igual de corriente alterna, donde la cabeza de bobina no está aportando fuerza electromotriz. Los que aportan Fe son los conductores. Los lados se llaman lados activos o simplemente conductores. Vamos, para efectos de este curso, vamos a hablar, cuando hablamos de conductor, nos vamos a referir al lado activo de una bobina. Entonces, esta espira tiene 2 conductores, tiene 2 cabezas que son inactivas, pero tiene 2 conductores, 2 lados activos. Aquí tendremos que esta es esto, aquí es otro conductor. Luego, entonces, una espira
tiene dos conductores. Y esta parte aquí, que es la cabeza de bobina, una aquí y la otra aquí abajo. Pero ya sabemos, ya hemos hablado que la cabeza de bobina no aporta Fe. Entonces, si definimos que C, la letra C, es el número de bobinas, y si definimos que Z es el número de conductores totales, y además definimos de que NC es el número de espiras por bobina, entonces así vamos a encontrar que el número de conductores totales de una bobina va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al número A2 que multiplica al número de bobinas por el número de espiras por bobina. Este es el número total de conductores que tenemos acá, en el centro, en el rotor de la máquina. Entonces, repito, C es el número de bobina, en este caso tenemos acá, esto es una sola espira. Entonces, aquí tenemos número de bobinas, en este caso sería C igual a 1, una bobina. ¿Cuántos conductores tenemos? Pues tenemos 2 conductores. ¿Cuántas espiras por bobina tenemos? Solamente una. Dimos acá una sola vuelta. ¿Sí? Si quisiéramos hacer otra bobina, por ejemplo con NC igual 2, entonces sería aquí, aquí tengo una vuelta y aquí la segunda vuelta. Como vemos, aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4 conductores, ¿sí? Entonces aquí sería Z, el número de conductores Z es igual a 2 veces que multiplica C, que es el número de bobinas. En este caso sería una sola bobina, ya va 2 por 1, 2, y multiplicado por el número de espiras por bobina, que en este caso dimos 2 vueltas, sería 2 por 2, 4. Aquí tengo entonces que Z, para este caso, para esta bobina serían 4 conductores. Luego entonces, muchachos, si esta Fe inducida para una espira es igual a 2 veces velocidad por densidad por longitud, entonces quiere decir que para un solo conductor, para uno solo, la Fe inducida va a ser la mitad de esto. Es decir, la Fe va a ser, para un solo conductor, va a ser igual a velocidad por densidad por longitud. Entonces viene la pregunta evidente, porque una máquina real no va a tener una espira, ¿sí? Entonces viene la pregunta, entonces ¿cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión que me determina la Fe inducida en un rotor que tenga no una espira, no un conductor, sino para un número genérico, para Z conductores? Entonces vamos a utilizar la siguiente estrategia para hallar esa expresión. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Entonces vamos a realizar un devanado de una máquina con las siguientes características. Vamos a colocar 4 bobinas, y vamos a colocar, obviamente tenemos el número de polos, P va a ser 2, el norte y el sur, y vamos a colocar dentro de las 2 zapatas polares un núcleo, y en ese núcleo vamos a colocar 4 ranuras. Las bobinas, estas 4 bobinas deben de ir, obviamente, no en el aire, es como todas las máquinas eléctricas, van colocados los bobinados sobre un núcleo, por la sencilla razón de que el núcleo en acero es permeable al flujo magnético, es un excelente conductor del flujo magnético. Luego entonces vamos a tener un núcleo con esta disposición donde tenemos aquí las ranuras. Esta es una ranura. Aquí está la ranura para esta máquina. Entonces tenemos aquí 4 ranuras, 1, 2, 3, 4 ranuras. En estas 4 ranuras vamos a alojar 4 bobinas. Además también tenemos 2 polos. Aquí están las zapatas polares. Aquí necesitamos
colocar un devanado de tal forma que aquí nos surta un polo norte y aquí un polo sur. De igual forma, ya necesitamos llevar esas 4 bobinas, llevarlas a un colector. Vamos a utilizar un colector que tenga también 4 segmentos, 4 delgas. Estas 4 delgas, este conjunto de delgas que se llama el colector, este conjunto de delgas 4 corresponden al mismo número de ranuras, ¿sí? Y entonces ya tendríamos que realizar dentro de este elemento que es el generador de corriente continua nuestro bobinado. Entonces tenemos un circuito inductor conformado por 2 electroimanes. Acá está el circuito inductor, sabemos que este es el núcleo y que este núcleo tiene entonces aquí las bobinas inductoras conectadas a una fuente de tensión DC para producir este flujo magnético. Y tenemos el circuito rotórico, que es el inducido. Entonces aquí vamos a colocar el inducido, el bobinado y todo este conjunto de núcleo más la bobina se llama el inducido. Entonces tenemos circuito inductor y tenemos inducido. En máquinas eléctricas también vamos a denominar el bobinado que está siendo inducido, lo vamos a denominar como armadura. De allí que en la máquina de corriente continua un colector siempre en las escobillas siempre están marcadas con la letra A1 y A2, viene de la palabra armadura. Muy bien, entonces aquí están las partes de la máquina de corriente continua: circuito inductor, que es estatórico; circuito rotórico, que es el inducido o armadura, formado por un núcleo en acero donde se alojan las bobinas, y además un colector que está conformado por delgas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 delgas. Con este bobinado vamos entonces a hallar la expresión genérica de la FEM, de la fuerza electromotriz inducida en una armadura.